En una fría mañana de otoño en Madrid, Alejandro Ruiz contemplaba el horizonte desde la ventana de su modesto piso. Sus ojos, cansados por los años y las experiencias vividas, reflejaban una mezcla de resignación y determinación. Con un suspiro, se dirigió a su interlocutor. «Solo lamento una cosa, señor Vega, el tiempo que perdí en prisión, mis nervios y mi salud. Por lo demás, vivo bastante feliz, y no le necesito, ni busco venganza contra usted, ni agradecimiento por salvar a su hija. Sinceramente espero que ella crezca para ser menos corrupta y cobarde que usted». Diego Vega, el juez que había arruinado la vida de Alejandro 15 años atrás, escuchaba en silencio, sintiendo por primera vez un temblor que no provenía del miedo, sino de la realización de cuán cruelmente había tratado a un hombre que no conocía. No se percató al principio de que se le habían formado lágrimas en los ojos. Alejandro, haciendo una pausa para recuperar el aliento, concluyó: «Todo lo que quiero pedirle es esto: olvídese de mí y no vuelva a aparecer en mi vida jamás». Miró a Diego directamente a los ojos. La increíble sinceridad del exconvicto asombró a Diego. Pensaba que había enviado matones para lidiar con un criminal que buscaba venganza contra él. Pero Alejandro resultó ser un hombre bueno y amable. Todo lo que Alejandro había hecho fue salvar desinteresadamente a su única hija, mientras que él mismo había actuado como un verdadero canalla, enviando gente para golpearlo. Cualquiera en el lugar del exconvicto habría estado furioso por tal injusticia. Después de eso, seguramente habría tenido derecho a ajustar cuentas con Diego. Pero Alejandro seguía siendo tan amable y razonable como siempre. Ni siquiera los años pasados en prisión habían cambiado a aquel estudiante inocente que Vega había enviado con auténticos criminales y rufianes. «Perdóname», exhaló Diego, sintiendo una lágrima solitaria recorrer su mejilla. «No pensé». Alejandro negó con la cabeza. «No necesito disculpas. No quiero nada de usted. Solo olvídese de mí y viva su vida. Espero que su hija se recupere pronto. Adiós, Diego». Vega observó cómo Alejandro se dirigía a su coche, subía y se alejaba conduciendo. A pesar de que necesitaba ir a trabajar, Diego permaneció inmóvil durante mucho tiempo. El hombre al que había perjudicado tan profundamente no le odiaba. El juez finalmente se dirigió a su coche, y durante mucho tiempo se quedó sentado tras el volante sin moverse. Reflexionó sobre las palabras que le habían dicho y se dio cuenta de que, por primera vez en su larga vida, se había encontrado con una persona genuinamente sincera y bondadosa. Llegó tarde al trabajo ese día, y los días siguientes pasaron como en una nebulosa. Diego solo parecía revivir cuando visitaba a su hija en el hospital, quien se recuperaba rápidamente de sus heridas y gradualmente se volvía más feliz, anticipando su regreso a casa. Quizás lo más difícil para Diego fue que su hija hablaba cálidamente del extraño tío que la encontró en la carretera y la ayudó. Al llevarla al hospital, Vega escuchaba a Lucía y se sumergía más profundamente en sus pensamientos. Incluso su hija veía en el hombre que esencialmente no tenía ninguna obligación de ayudar a una niña desconocida, a una buena persona, y hablaba de él con calidez y gratitud. El día que le dieron el alta, Diego llegó con su esposa para recoger a su hija. Ella sonrió y le entregó a su padre una tarjeta hecha a mano que había dibujado mientras estaba allí. Al ver el colorido dibujo en la tarjeta, Diego se dio cuenta de que no podía simplemente dejarlo pasar. «Papá, encuentra a ese hombre», suplicó Lucía. «Dale esta tarjeta. Realmente quiero que sepa cuánto ha hecho por mí». Diego forzó una sonrisa y asintió. Incapaz de pronunciar una palabra, temía que su voz le fallara y se echara a llorar ante este gesto sincero de su hija. La noche siguiente reunió su coraje y se dirigió a la casa de Alejandro. A pesar de sus fuertes dudas y preocupaciones de que el hombre simplemente lo despediría, había prometido entregar la tarjeta de Lucía y no podía evitar cumplir su palabra. De pie frente a la puerta del apartamento, dudó durante un par de minutos, ajustándose nerviosamente la corbata y mirando constantemente el sobre que contenía la tarjeta y su tarjeta de visita. Finalmente, Diego tocó el timbre, sintiéndose aún más nervioso. Ya no había vuelta atrás. Cuando Alejandro abrió la puerta, la sonrisa se desvaneció de su rostro. Diego Vega estaba en el umbral. El juez parecía avergonzado e inseguro. Cambiando el peso de un pie a otro, Alejandro miró hacia atrás a su esposa e hijo,
luego salió, cerrando la puerta detrás de él para que su familia no viera ni oyera su conversación. «Te dije que te olvidaras de mí y nunca volvieras a aparecer en mi vida», dijo Alejandro en voz baja pero firme, sin apartar los ojos de Diego Vega. «Lo entiendo todo, pero yo». El juez dudó, luego le entregó a Alejandro el sobre. «Mi hija, Lucía, ella. Le dieron el alta y preguntó por ti. Realmente quería que te diera esto». Alejandro tomó el sobre con indiferencia pero no lo abrió, continuando mirando al juez. «Por favor, entiendo que me odias por todo lo que he hecho. La he fastidiado de verdad y ningún esfuerzo puede compensar el tiempo que perdiste en prisión por mi culpa. Pero Lucía realmente quería agradecerte personalmente. Dentro del sobre está mi tarjeta de visita con mi número personal. Puedes llamar en cualquier momento». Diego retrocedió inseguro. «Gracias por tu tiempo. Y gracias por no quedarte al margen cuando mi hija necesitaba ayuda». Se dio la vuelta y Alejandro observó al juez hasta que desapareció de su vista. Solo entonces miró el sobre y lo abrió. Dentro había una tarjeta hecha a mano. En ella, la niña que había salvado dibujó orgullosamente a un hombre de pie con una capa de superhéroe ondeando detrás de él. Debajo del dibujo había una inscripción colorida: «Mi héroe». Alejandro leyó el breve mensaje en el interior, lleno de gratitud y amabilidad, luego miró la tarjeta de visita del juez. Con un profundo suspiro, regresó a su hogar, dándose cuenta de que si no Diego mismo, al menos su hija estaba verdaderamente agradecida por su rescate por parte de un desconocido. El padre de la niña, al parecer, quería aliviar su culpa. Alejandro no sabía si era posible compensar de alguna manera todo lo que Vega había hecho. El tiempo perdido no se podía recuperar. La reputación no se podía restaurar, los sueños no se podían resucitar. Entonces, ¿qué quería realmente el juez? ¿Disculparse? Alejandro miró a su esposa Carmen jugando con su hijo Martín y reflexionó. ¿No era hora de contarle todo a Carmen en detalle? Quizás la intuitiva mujer podría aconsejarle sobre qué hacer en esta compleja situación. Cuando Martín se fue a la cama, Carmen y Alejandro se sentaron con una taza de té, y sin reservas, Alejandro le contó todo lo que había sucedido. No solo relató cómo terminó en prisión y de quién era la culpa, sino también lo que pasó cuando conducía a casa desde el trabajo. Y después de eso, Carmen escuchó en silencio, su rostro mostrando una gama de emociones desde tensión y pesadumbre hasta horror. Cuando escuchó sobre la niña que fue atropellada y a quien Alejandro ayudó, cuando su marido le contó que por casualidad, su padre resultó ser el mismo juez que una vez lo había condenado, Carmen jadeó. También le contó abiertamente sobre la paliza, incluyendo cómo el comentario perspicaz de ella le ayudó a darse cuenta de que los dos incidentes estaban indudablemente conectados. Alejandro vio genuina sorpresa en los ojos de su esposa cuando le contó sobre cómo localizó al juez, pero cuando le habló sobre su conversación, se dio cuenta de que ella nunca sospechó que él planeara algo cruel contra el juez. «Nunca dejas de sorprenderme con tu bondad, cariño», dijo Carmen. «Incluso después de todo lo que esa persona te hizo, seguiste actuando honorablemente». «Así soy yo, Carmen», suspiró Alejandro. «No podemos cambiar el pasado. Y sin lo que pasó hace 15 años, no te habría conocido». Sonrió, tomando su mano. Ella respondió de la misma manera, y Alejandro continuó su relato. Concluyó colocando una postal frente a ella, entregada por Diego Vega esa noche. Carmen permaneció en silencio durante mucho tiempo, y por sus ojos Alejandro podía ver que estaba contemplando algo, examinando el dibujo en la postal y la firma. Finalmente suspiró y enderezó los hombros, pareciendo una mujer seria y segura de sí misma lista para ir a cualquier parte por su marido. «¿Sabes qué, cariño? La niña expresó el deseo de agradecerte en persona. Eso ya dice mucho sobre que ella es mucho mejor que su padre. Diego personalmente te entregó este mensaje, lo que significa que ya se ha dado cuenta de lo despreciable que fue contigo. Se te ha ofrecido una rama de olivo, y personalmente, creo que deberías aceptarla», dijo Carmen. «Mañana llamarás a ese juez y concertarás una reunión. Si es necesario, estoy dispuesta a ir contigo, para apoyarte». Alejandro abrazó a su esposa, agradecido por haber encontrado a una mujer así.
El destino había arreglado su vida de tal manera que Carmen lo salvó como un ángel enviado desde arriba, y continuaba apoyándolo incluso cuando no le contaba todos los detalles de lo sucedido. Ella lo amaba de maneras que ni siquiera había soñado. A la mañana siguiente llamó a Diego Vega. Bajo la atenta mirada de Carmen, escuchó la propuesta de reunirse y celebrar que su hija, Lucía, había sido dada de alta del hospital. Se podía escuchar a Lucía. Parecía encantada de que su padre hubiera encontrado a su salvador y estaba ansiosa por conocerlo personalmente. Al final, se decidió que se reunirían sus familias, y Alejandro entendió que quizás era la mejor opción, ya que tener niños alrededor no solo los mantendría a raya, sino que también aliviaría la tensión entre los adultos. Quizás el encuentro de Alejandro con Lucía era más necesario para él que para ella. Había estado tan preocupado por ella cuando la llevó al hospital. Para sorpresa de Alejandro y Carmen, el juez los invitó a su casa, como si quisiera mostrarles que estaba dispuesto a estar en una posición tan vulnerable como lo había estado Alejandro. Cuando se presentó en su apartamento con el mensaje de la postal, Alejandro entendió otras razones que podrían haber influido en esta decisión. Lucía, aunque dada de alta del hospital, todavía llevaba yesos en el brazo y la pierna, por lo que estar en casa era más cómodo para ella que preocuparse por parecer torpe en un restaurante. Y cualquier conversación entre las familias podría haber sido inapropiada en un lugar público. Cuando Alejandro y su familia llegaron a casa de Diego Vega, al principio todavía estaba nervioso y avergonzado, pero gradualmente el ambiente se aligeró. Tanto la esposa de Diego, Isabel, como su hija, Lucía, contribuyeron a esto. Esa noche, se hicieron muchos brindis por el salvador de la niña y Alejandro sonreía torpemente, viendo la sincera gratitud de Isabel, Diego y Lucía. Su familia estaba indudablemente muy contenta de que Alejandro no se hubiera quedado al margen. Durante la cena predominaron las conversaciones ligeras y fáciles. Las mujeres sonreían, charlando sobre vestidos y exposiciones, mientras que los niños rápidamente encontraron temas comunes y los hombres gradualmente se conocieron mejor. Después de la cena, Diego invitó a Alejandro a su despacho para una conversación privada. «Hablemos a solas», Diego asintió hacia la puerta. «Tengo algo que me gustaría darte». Alejandro no se opuso, y cuando estuvieron en el despacho, vio una carpeta gruesa con un sobre encima en el escritorio del juez. «Entiendo que el pasado no se puede deshacer», dijo Diego, tocando la carpeta y el sobre. «Pero logré hacer algo. Aquí hay un documento firmado por mí, reconociendo que mi decisión respecto a tu caso fue errónea. Adjunté algunas pruebas de tu inocencia que no se consideraron en el pasado. Sé que actué de manera abominable. Entiendo que la fastidié. Pero tus palabras me hicieron reflexionar realmente sobre cuántas vidas he arruinado mientras perseguía. Ni siquiera sé por qué lo hice ya». «El arrepentimiento es una carga pesada», comentó Alejandro sombríamente. «A veces el arrepentimiento puede romper a una persona. Tu perdón y todo lo que me dijiste no caerá en saco roto, te lo prometo. He decidido seriamente que no tengo derecho a seguir en la posición de decidir el destino de otros. Voy a dimitir». Alejandro miró el sobre. «¿Y qué me darán estos papeles? El tiempo no se puede recuperar». «Verás», Diego suspiró profundamente, «estos papeles te permitirán limpiar tu expediente. Quizás no te devuelvan lo que te quité, pero ya no serás un exconvicto ni un preso. Ahora eres un condenado injustamente. Y eso significa que ahora las cosas que estaban fuera de tu alcance cuando se te consideraba culpable de ese delito estarán disponibles para ti». Alejandro no habló, pero no podía creer esas palabras. Sin embargo, una semana después, cuando fue a trabajar, su jefe se le acercó durante un descanso. Le anunció que habían recibido nuevos documentos actualizados que indicaban que Alejandro había resultado ser un verdadero héroe. Salvar a una niña, la dirección de la fábrica concluyó que no había mejor candidato para un ascenso que Alejandro. Anteriormente, se le valoraba por su arduo trabajo y diligencia en el lugar de trabajo. Pero también se observó que el hombre reflexivo a menudo resolvía algunos problemas por sí mismo para evitar molestar a la dirección con problemas emergentes. Y este rasgo era esencial para el nuevo jefe de taller, ya que el anterior se había jubilado y llevaba mucho tiempo buscando un reemplazo. Alejandro no podía ser ascendido antes debido a su condena.
Todo el mundo temía que afectara negativamente a la reputación de la fábrica, y algunos directivos también podrían estar en contra. Pero como su condena había sido anulada, resultó ser el mejor candidato para el puesto. El hombre siempre había sabido que el trabajo duro y la bondad podían ayudar en la vida, pero ahora se pagaba con creces, y todo lo que hizo fue no pasar de largo ante una niña herida y ayudarla en un momento difícil. Y aunque Diego Vega, quien había arruinado su vida, se retiró, aún mantenían el contacto. El ex juez, atormentado por la culpa, abrió una pequeña oficina con su propio dinero, donde contrató a buenos abogados que se encargaban de casos similares al de Alejandro. Quizás Vega no había espiado completamente su pasado, pero se esforzaba mucho por hacerlo, y la recuperada Lucía le ayudaba en esto, mostrando cada día con su ejemplo que ser amable significa ser feliz. Pasaron los meses, y la vida de Alejandro experimentó un cambio radical. Su nuevo puesto como jefe de taller le permitió no solo mejorar la situación económica de su familia, sino también implementar mejoras en las condiciones laborales de sus compañeros. Carmen, orgullosa de su marido, lo apoyaba en cada paso, mientras que el pequeño Martín crecía admirando la integridad y bondad de su padre. Una tarde de primavera, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Diego Vega, su voz temblorosa al otro lado de la línea. «Alejandro, necesito tu ayuda», dijo el ex juez. «Hay un caso, un joven acusado injustamente. Me recuerda tanto a ti. No puedo dejar que se repita la historia». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por un momento, revivió el dolor y la angustia de aquellos años en prisión. Pero entonces, recordó las palabras de Carmen: «A veces, el perdón no es solo un regalo que das a otros, sino a ti mismo». «Cuéntame más», respondió Alejandro, su voz firme y decidida. Diego le explicó el caso: un estudiante universitario llamado Javier Soto, acusado de un robo que no cometió. Las pruebas circunstanciales lo señalaban, pero Diego estaba convencido de su inocencia. «Necesito tu testimonio, Alejandro», suplicó Diego. «Tu historia podría marcar la diferencia. Podría evitar que otro inocente pase por lo que tú pasaste». Alejandro cerró los ojos, respirando profundamente. La idea de revivir su pasado en un tribunal le aterrorizaba, pero la posibilidad de salvar a alguien de un destino similar al suyo era demasiado importante para ignorarla. «Lo haré», dijo finalmente. «Pero con una condición». «Lo que sea», respondió Diego, aliviado. «Quiero conocer a Javier. Quiero hablar con él antes del juicio». Días después, Alejandro se encontraba frente a Javier Soto en una sala de visitas de la cárcel. El joven, de apenas 20 años, parecía asustado y confundido. Sus ojos, hundidos por noches de insomnio, se iluminaron con una chispa de esperanza al ver a Alejandro. ¿Eres tú el hombre del que me habló el señor Vega?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Alejandro asintió, sentándose frente a él. «Sí, soy yo. Y estoy aquí para decirte que no estás solo». Durante las siguientes horas, Alejandro compartió su historia con Javier. Le habló de la desesperación, de la rabia, pero también de la esperanza y la redención. Le contó sobre Carmen, sobre cómo el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros. «No será fácil», le dijo Alejandro, «pero tienes que mantenerte fuerte. La verdad saldrá a la luz». Javier, con lágrimas en los ojos, agradeció a Alejandro su apoyo. «Nunca pensé que alguien me creería», confesó. «Gracias por darme esperanza». El día del juicio llegó, y el tribunal estaba lleno. Diego Vega, ahora como abogado defensor, presentó su caso con pasión y determinación. Pero fue el testimonio de Alejandro el que captó la atención de todos los presentes. Con voz clara y firme, Alejandro relató su experiencia. Habló de cómo un error judicial puede destruir vidas, pero también de cómo la compasión y el perdón pueden reconstruirlas. «Estoy aquí hoy», concluyó Alejandro, mirando directamente al juez, «no para buscar venganza, sino para evitar que se cometa otra injusticia. Les pido que miren más allá de las apariencias, que busquen la verdad con diligencia. Porque cada vez que condenamos a un inocente, fallamos como sociedad». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Incluso el fiscal,
conocido por su dureza, parecía conmovido. Tras días de deliberación, el veredicto llegó: Javier Soto fue declarado inocente. Las pruebas presentadas por Diego, junto con el poderoso testimonio de Alejandro, habían sembrado suficientes dudas como para desestimar los cargos. Cuando Javier salió del tribunal, libre por fin, se lanzó a los brazos de Alejandro, llorando de alegría y gratitud. «Gracias», repetía una y otra vez. «Gracias por salvarme». Alejandro, con lágrimas en los ojos, abrazó al joven. «No, Javier. Gracias a ti por darme la oportunidad de cerrar este capítulo de mi vida». Diego Vega observaba la escena desde lejos, una mezcla de emociones en su rostro. Cuando Alejandro lo miró, asintió en silencio, un gesto que decía más que 1000 palabras. Esa noche, en casa, Alejandro abrazó a Carmen y a Martín con fuerza. «¿Sabes?», le dijo a su esposa, «creo que finalmente entiendo por qué pasó todo esto». Carmen lo miró interrogante. «Para que pudiera estar aquí, en este momento, haciendo la diferencia», continuó Alejandro. «A veces, nuestras peores experiencias nos preparan para nuestros mejores momentos». Carmen sonrió, besando suavemente a su marido. «Siempre has sido un héroe, Alejandro. Solo que ahora, el mundo lo sabe». Mientras Martín jugaba en el suelo, ajeno a la profundidad del momento, Alejandro miró por la ventana. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Un nuevo día se acercaba, lleno de posibilidades y esperanza. Alejandro Ruiz, el hombre que una vez perdió todo, ahora lo tenía todo. No solo había recuperado su libertad y su dignidad, sino que había encontrado un propósito mayor: ser un faro de esperanza para otros que, como él, se enfrentaban a la injusticia. Y así, en el corazón de la ciudad que una vez lo condenó, Alejandro se dio cuenta de que su verdadera sentencia no había sido la prisión, sino esta: una vida dedicada a la justicia, al perdón y a la redención. El precio del perdón había sido alto, pero la recompensa era inconmensurable.